Nunca olvidaré el impacto que produjo una predicación hace muchos años que escuché de un pastor irlandés presbiteriano que estaba de visita en una iglesia que yo conocía y estuvo predicando unos sermones especiales. Este hombre dijo en la predicación que el peor enemigo del cristiano es él mismo, que el peor enemigo del cristiano es nuestro propio yo. Y lo demostró con las escrituras y lo demostró con la realidad. Me parecía un poco exagerado lo que él decía, pero con el paso de los años me he dado cuenta de que eso es realmente la realidad. Cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que está diciendo es que realmente el peor enemigo es nuestra carne pecaminosa, nuestro yo egocéntrico, nuestros deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Santiago capítulo 4, versículo 1, dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Tenía toda la razón este hermano, este predicador del Evangelio, porque realmente cuando nosotros consideramos nuestra conducta, nuestras acciones, vemos que todo proviene, nuestra conducta y acciones pecaminosas provienen siempre de nuestros deseos que batallan contra el alma. Lo decíamos ayer también cuando hablábamos de que nuestros propios deseos pecaminosos, lo que la Biblia llama concupiscencia, esas nos arrastran y nos seducen para pecar. Y el apóstol aquí está diciendo que los conflictos entre las personas, los conflictos en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en los conflictos entre los vecinos, todo conflicto proviene del corazón pecaminoso. Por eso dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Las guerras y los pleitos provienen de esas pasiones que batallan en nuestros miembros. Un lenguaje bélico, un lenguaje que tiene que ver con esa lucha trepidante, con esa batalla interminable, esa guerra interior que hay en un cristiano. Porque el nuevo hombre en Cristo Jesús quiere ser guiado por el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Pero los deseos de la carne están ahí para hacer lo que siempre y lo único que saben hacer, que es el pecado. Por eso el libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él es el curso de tu vida, de dentro de ti, de tus deseos más profundos es donde se toman finalmente las decisiones y las acciones y las palabras que vamos a decir. Por eso el Señor Jesús dice que lo que contamina a una persona no es lo que come, no es lo que entra por su cuerpo, sino lo que sale de dentro. Y explica que de dentro del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, los celos, iras, contiendas, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, hablando del fruto de la carne en Gálatas 5. Parecida lista terrible la que menciona el Señor Jesús, que toda avaricia, que todo orgullo, que toda necedad, que toda inmoralidad y suciedad proviene de dentro del corazón del hombre, de dentro de nuestros corazones. Y eso es la causa de todo conflicto. Porque, como dice un refrán muy español, dos no discuten si uno no quiere. Si realmente alguien tiene paz en su corazón y odia el debate, odia la guerra, no va a encontrar enemigo, es decir, no va a aceptar el pleito. Pero aquí dice, vuestras pasiones batallan en vuestros miembros, es decir, que nuestras pasiones pecaminosas están ahí como un ejército que nos acosa y constantemente quiere tomar el control que le ha sido arrebatado al venir el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Y habla aquí de que esta iglesia, dice el apóstol profeta Santiago, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no alcanzáis, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis. El gran problema
de ellos, luego nos va a decir que ellos piden mal para gastar en vuestros deleites. El gran problema de ellos es que ellos están deseando y luchando por conseguir cosas mundanas, por conseguir cosas carnales, por la satisfacción de su propio ego personal y no para glorificar a Dios, no para exaltar a Dios, no para servir a Dios. Y por eso dice que ese es el gran pleito, ese es el gran problema que los hacía luchar contra sí mismos, los hacía luchar contra Dios, los hacía luchar también contra sus propios hermanos y contra los demás. Porque lo peor que te puedes encontrar en la vida es tener que convivir con alguien que es un codicioso, que es un envidioso, que es alguien que constantemente está frustrado porque lucha por conseguir algo que no puede conseguir o que no termina de lograr. Y que en muchas ocasiones cuando lo consigue, después a los 4 días está insatisfecho, como pasa con todas las cosas del mundo, y después considera que hay algo mejor que debe conseguir, y así constantemente está esa guerra, esos pleitos que mencionan aquí, y esos pecaminosos que batallan en nuestros miembros, porque la expresión del pecado solamente puede ser en el cuerpo, y es por esto que los deseos pecaminosos están ahí para controlar nuestro cuerpo, para llevarlo al pecado, sea con la lengua, como explica también aquí. Santiago habla de la lengua como una fuente de maldad, como una chispa que todo lo quema, como algo que terrible, que tiene un poder terrible y que es tan difícil de domar. O sea, también con la conducta en sus muchas facetas. Pero aquí lo que nos viene a decir el apóstol Santiago, que el verdadero problema está dentro del corazón. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, lo primero que menciona aquí, siguiendo el pasaje, es que habla del Espíritu Santo. Habla de ese Espíritu Santo que anhela fervientemente que poseernos, guiarnos completamente. Sigue diciendo aquí, no sabéis que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? El Espíritu Santo está ahí y quiere y está ahí para tomar el control en nombre de Cristo de nuestros afectos, de nuestros deseos, de nuestra voluntad, de nuestras palabras. Está ahí para gobernar nuestros corazones, controlar nuestro corazón pecaminoso de piedra y gobernar nuestros deseos para que en verdad estemos anhelando lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que trae virtud alguna, todo aquello que agrada a Dios, la religión pura y verdadera que dice guardarse sin mancha del mundo, hacer el bien, la sabiduría que viene de Dios, que es amable, pacífica, etc. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, ser como Cristo, que es un retrato de Cristo. El fruto del Espíritu, el carácter del Espíritu impreso en nosotros es parecernos a Cristo Jesús. Y es por esto que solo el Espíritu de Dios nos puede liberar de esos deseos pecaminosos, esa batalla terrible en la que nunca podemos vencer. Porque somos tan débiles y el pecado es tan potente, esa batalla es tan sumamente grave que ha de venir alguien mucho más grande para poseernos, mucho más grande para darnos ese poder y esa victoria. Y eso solamente se halla en el poder del Espíritu Santo. Es por esto que, basados en lo que Cristo logró para nosotros en la cruz, liberándonos del poder del pecado y basándonos en la obra del Espíritu Santo que está ahí para nosotros, entonces debemos hacer es andad en el Espíritu y así no vais a satisfacer los deseos de la carne, dice Gálatas 6. Así nosotros vamos a tener un tesoro bueno y del buen tesoro de nuestro corazón sacaremos palabras, pensamientos, obras, lo sacaremos del buen tesoro del corazón, es decir, donde habita el Espíritu de Dios, donde está reflejado Cristo. Es por esto que es imprescindible que caminemos en el Espíritu. Es imprescindible que busquemos del Espíritu de Dios diariamente. Es imprescindible que seamos llenos constantemente del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Es imprescindible que no apaguemos o contristemos al Espíritu con nuestra incredulidad y carnalidad, sino que estemos
buscando al Espíritu de Dios, porque es el único, como dice aquí en Santiago, que puede darnos esa mayor gracia. Dice, Él da mayor gracia. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo da mayor gracia. Dios nos da esa mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Él, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad, vuestras risas se conviertan, etcétera, etcétera. Y lo va diciendo. ¿Qué debemos hacer? Debemos humillarnos, debemos venir humildemente al Señor para pedirle su socorro, su poder, su plenitud. Y solamente aquellos que se acercan al Señor humildemente van a recibir la porción del Espíritu Santo necesaria para vencer la codicia, la envidia y todo aquello que esas pasiones violentas que nos arrastran y seducen, todas aquellas pasiones que nos hacen cometer esos pecados, como habla aquí de arder de envidia, es decir, realmente estar consumido por una envidia absurda, porque la envidia tiene que ver con que lo que el otro tiene yo lo quiero para mí y no lo tengo, y entonces eso hace que arda dentro de mí y habla incluso aquí de matar, que no se refiere evidentemente a un homicidio, estoy diciendo que sean homicidios, pero sí con la boca, sí con la actitud de esa envidia y codicia, esas pasiones terribles que habitan en nosotros solamente pueden ser combatidas por el poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo el Espíritu de Dios podría. Por eso el Señor Jesús lo envió. Por eso Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Por eso el Señor nos dijo que no es ni con espadas ni con ejércitos que vamos a poder vencer esta guerra, sino con el Espíritu de Dios. Y es por esto que lo necesitamos a Él. Le necesitamos tanto a cada instante. Porque el pecado nos asedia, porque el pecado nos acorrala, porque el pecado nos empuja, porque el pecado batalla contra nosotros, porque nuestro corazón malvado y pecaminoso fabrica 24 horas al día, 365, 366 días al año, siempre, constantemente, incluso hasta en sueños, fabrica pecado y trata de arrastrarnos al pecado. Y solo Dios en Cristo Jesús, solo Dios, por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, podría rescatarnos de tal cosa. Es por eso que le necesitamos. Y es por eso que humildemente debemos hoy acercarnos al Señor y cada día pedir que sea el Espíritu de Dios quien nos guarde, que sea el Espíritu de Dios quien apague ese fuego de envidia, quien destruya esos deseos horribles de codicia, quien nos dé nuevos deseos del Señor, de su palabra, del fruto del Espíritu Santo, eliminando todo fruto carnal, ira, enojo, palabras deshonestas de nuestra boca y ese largo etcétera terrible, esa cadena de pecados terribles que aparecen en Gálatas 5, que aparecen en tantos pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de ese fruto carnal del viejo hombre, pero que ahora nosotros, al tener nuevo hombre en Cristo Jesús, el Espíritu Santo quiere formar en nosotros el carácter de Cristo y quiere liberarnos de esas cadenas horribles, de los deseos pecaminosos, de las pasiones pecaminosas que combaten, que arden en nosotros, que nos seducen, que nos arrastran, que nos impulsan a hacer lo que realmente no queremos hacer. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y no podemos hacer lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Agradar a Dios. ¿Qué es lo que queremos? Vivir para Él. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y por eso no debemos confiar en nuestras fuerzas, ni en ningún método, ni en ninguna manera, sino agarrarnos por la fe a Él, pedir socorro a Él, vivir por la fe a Él, en Él, caminar en el Espíritu. Y así nos satisfaremos los deseos de la carne. Vengamos entonces y supliquemos al Señor humildemente que el Espíritu de Dios nos libere y forme en nosotros cada día el carácter de Cristo, echando fuera todo deseo pecaminoso. Vamos entonces
a invocar al Señor en esta mañana para pedir su gracia. Nos humillamos delante de ti, Señor Dios Todopoderoso, porque nuestras pasiones pecaminosas son tan sumamente potentes y horribles que nos amargan la vida, que están constantemente exigiendo y constantemente moviéndose para que nosotros nos apartemos del Espíritu y vayamos a satisfacer los deseos de la carne, que son frustrantes, que son esclavizantes, que son engañosos. Esos deseos, Señor, que no son nada más que adictivos y que finalmente nos frustran. Pero tú, Señor, que eres más poderoso, te pedimos, Espíritu de Dios, que nos socorras, que nos llenes, que nos des de tu gracia, que nos ayudes a humildemente acercarnos a ti cada día, acercarnos al trono de la gracia en Cristo Jesús, porque tú das gracia a los humildes y desprecias y rechazas, resistes a los soberbios. Por eso, Señor, pedimos tu misericordia y tu gracia para vivir en el Espíritu y dejar de satisfacer los deseos pecaminosos. Ayúdanos y así podremos acabar con los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias y todas aquellas cosas que te desagradan, y podemos vivir en amor, gozo, paz, paciencia y los demás frutos, ese fruto maravilloso de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en Cristo Jesús, te lo suplicamos, por medio de su sangre, por medio de su cruz. Amén. El día de mañana, si el Señor nos concede su gracia, estaremos juntos una vez más. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.